Bienvenidas y bienvenidos a USA de Verdad. Hoy les traemos una edición especial del programa con acontecimientos y noticias que se han desarrollado aquí en los Estados Unidos en este año. En esta primera entrega hablaremos sobre la discriminación racial y el abuso policial que han estado sobre el tapete de noticias en este 2014. Pero antes me presento. Soy Francesca Manuele y les invito a que nos escriban a la cuenta de Twitter @USADeVerdadTLSur. Mary McCarthy for Telesur, Denver. This is Clara Ibarra. Karina Cartagena, Telesur, Nueva York. Alice Olstein for Telesur in Washington. A principios de este año, el presidente Barack Obama presentó una iniciativa llamada El Guardián de mi Hermano, que buscaba mejorar las oportunidades económicas y educativas de jóvenes afroamericanos. Veamos si este proyecto estaba cumpliendo con sus objetivos. Es difícil negar estos problemas. Según datos de Pew Research, es 6 veces más probable que se encarcele a un afrodescendiente que a un blanco. Las tasas de escolaridad en secundaria y de graduación de afrodescendientes están muy por detrás de sus pares blancos, y el desempleo en afrodescendientes es el doble que el de los blancos. El reverendo Kelly dice que el problema se debe al racismo, el cual está profundamente arraigado en la sociedad estadounidense. El racismo está vivo, quizá no tan abierto como antes, pero aún existe. Comenta que trabaja con jóvenes. Muchos de ellos viven en vecindarios pobres controlados por bandas. Creen que la sociedad estadounidense se ha olvidado de ellos. Uno siente que a las personas no les importa. Si llegas a ese punto en donde se sienten de esa manera, entonces ellos dicen, ¿qué sentido tiene? Es una cuestión de supervivencia. Esta fue otra estadística desalentadora. La tasa de homicidios de afrodescendientes es 4 veces mayor que la de los blancos, lo que obligó al presidente Obama a lanzar la iniciativa El Guardián de mi Hermano. Este programa brinda orientación a todos los hombres de color a raíz de la muerte controversial del joven de 17 años, Trayvon Martin. El Guardián de mi Hermano reconoce que los afrodescendientes enfrentan desafíos que no tienen otras personas en la sociedad estadounidense. La realidad de Estados Unidos es que cuando se trata de educación, empoderamiento económico o éxito en general, los afrodescendientes no van a poder alcanzar a los blancos en un futuro cercano. Mary McCarthy, Telesur, Denver. Un grupo de investigadores de la Universidad de Nueva York ha desarrollado una serie de experimentos que demuestran que durante las crisis económicas se altera la percepción de los individuos sobre las razas o las etnias. Esta investigación concluyó que durante estas crisis económicas se incrementa la diferencia socioeconómica de los estadounidenses blancos y afroamericanos. Veamos el siguiente trabajo de Clara Ibarra. A pesar de las victorias alcanzadas por el movimiento de los derechos civiles, en Estados Unidos el racismo institucional sigue siendo un problema. La crisis reciente de la vivienda mostró que una de sus formas contemporáneas son las prácticas perjudiciales de los préstamos bancarios. Los estadounidenses blancos promedio, alguien como yo caminando por estas calles de Estados Unidos, gana 20 veces más dinero, 20 veces más riqueza que un afroamericano promedio que camine por aquí. Así que cuando hablamos de un grupo de personas blancas que ganan 20 veces más que un grupo de afroamericanos, podemos comenzar a ver que aún seguimos viviendo en una sociedad increíblemente desigual a nivel racial y económico. Solo por poner un ejemplo del tipo de discriminación que vimos en la crisis más reciente, es que los afroamericanos tenían el doble de probabilidades de ser desalojados de sus casas o de que ejecutaran sus hipotecas que los estadounidenses blancos. Los afroamericanos con un buen récord crediticio podrían ir a un banco y obtener un buen préstamo, pues tienen una buena posibilidad de devolver el préstamo. Eran 3 veces más propensos a que les vendieran un préstamo o una hipoteca depredadora que un americano blanco con la misma calificación de crédito. Uno de los problemas que tuve buscando un trabajo es que no tenía ningún lugar a donde ir. Si no podía estar cómodo en un lugar para encontrar un trabajo, entonces ¿cómo iba a poder conseguirlo cuando estaba intentando hallar una casa? Primero debía tener una vivienda. Si no puedo encontrar dónde vivir, entonces no puedo salir a buscar un trabajo.
Otra de las preocupaciones que aqueja a miles de estadounidenses es el racismo en las escuelas. Recordemos el trabajo que nos trajo Alice Ollstein, quien estuvo en un colegio de Washington donde se evidencia la discriminación y el racismo. Fundada en 1870, poco tiempo después de la abolición de la esclavitud, Dunbar fue la primera escuela de la nación para afroamericanos y pronto fue conocida por graduar a muchos poetas, científicos, políticos y activistas famosos afroamericanos. Pero la escuela está pasando momentos difíciles. El promedio de las pruebas y tasas de graduación han disminuido y aun cuando el vecindario se ha aburguesado, el alumnado sigue en 99% afroamericanos. Sería muy agradable ver otros rostros y otras culturas alrededor de mí, para así poder aprender más sobre ellas. Los padres probablemente no desean que sus hijos vayan a la misma escuela, tal vez porque algunos de ellos creen o pueden seguir teniendo un modo de pensar determinado, y yo pienso que eso es la causa y efecto de todo esto. Otros culpan a la segregación de la vivienda asequible, al auge de las escuelas que escogen a quién educar, al recorte presupuestario, al cierre de escuelas y normas de disciplina que fuerzan a los estudiantes de color a salir de los planteles de alto rendimiento. El Departamento de Educación de la Oficina de Derechos Civiles reporta que los estudiantes afroamericanos y latinos son más propensos a tener profesores sin experiencia y mal pagados. Un estudio gubernamental de principios de este año demostró que incluso en las escuelas diversas, los estudiantes de color son suspendidos y expulsados a un ritmo 3 veces mayor que los blancos, y la tendencia comienza en preescolar. Alice Ollstein para Telesur, Washington. Es momento de una primera pausa y al regresar recordaremos los casos de crímenes raciales que estremecieron a comunidades afroamericanas en este 2014. Ya regresamos con este especial de USA de Verdad. Discover Latin America and the world in our programs. Telesur Report, The Real USA, the stories behind the tweets. Ataman, Lives, Know Your Body, Open Files. Exposing the conflicts that affect our people. Compelling personal stories and the most controversial events. See it all on telesurtv.net in English. Desde nuestra plataforma en inglés, Telesur trae a su pantalla entrevistas en profundidad con personalidades del acontecer político y social. Lunes, from Washington. Martes, from Caracas. Miércoles, from Habana. Jueves, from México. Viernes, from Quito. De lunes a viernes, solo por Telesur, la señal informativa de América Latina. De personas siguen muriendo en las calles de este estado. Karina Cartagena, Telesur, Nueva York. En 30 estados de este país existen leyes de autodefensa. Tal es el caso de Florida, donde ha crecido el rechazo de la ley Stand Your Ground, que adquirió notoriedad después de la muerte del joven afroamericano Trayvon Martin. Aiza García con la siguiente historia. Vivimos con temor a ser confundidos con criminales. El que tiene armas las puede usar como quiera en cualquier momento y lugar, y pueden matarte. Luego, ni después de muerto, son capaces de hacerte justicia.
Tampoco le hicieron justicia a Trayvon Martin, otro joven negro víctima de la ley estatal Stand Your Ground, algo así como marca tu territorio o defiende tu posición. Esa ley permite a una persona usar fuerza letal contra otra cuando siente que su vida corre peligro. Fue el argumento del vigilante George Zimmerman, quien mató a Trayvon Martin de 17 años en febrero de 2012 y hoy sigue en las calles. Un jurado de Stanford lo declaró inocente. Esto ocurre porque en la corte miran el color de la piel. Los negros nunca tenemos juicios justos en una corte de la Florida. Es debido al color de la piel. Eso es lo que vi en los últimos casos de negros asesinados. Reina la sensación aquí, dicen algunos, que se puede disparar a un negro y salir impune. Lo cierto es que bajo los estatutos de esta polémica ley de autodefensa Stand Your Ground, varios cientos de personas siguen muriendo en las calles de este estado. En otros 29 estados se han aprobado leyes similares que autorizan el uso de la fuerza letal para defender su sitio de residencia. Pero en la Florida, esta regla también cobija a la persona que dispara y mata. Para revertir esa realidad, afirma este hombre, la comunidad afroamericana debe seguir luchando para derogar la ley Stand Your Ground. No, es bochornoso tener esa ley aquí. Es la peor que han aprobado demócratas y republicanos en el Congreso estatal, porque es darle a la gente un derecho que no deben tener, porque les permite hacer lo incorrecto y eso no está bien. Hoy por hoy no hay planes en el Congreso para derogar esa ley, ni tampoco la de posesión de armas, una de las más permisivas de todo Estados Unidos, que permite desde 1987 que los ciudadanos lleven armas de fuego en sus vehículos y las adquieran sin tener que cumplir con el periodo de espera que requiere la ley federal. Esta ley da a los dueños de las armas una excusa o una licencia para disparar a cualquiera. Y el problema es que las personas que quedan heridas son los miembros de la familia, quienes son las verdaderas víctimas, pues estas personas a quienes disparan mueren y no pueden hablar por ellas mismas. Y el problema es que se trata de la palabra de una persona muerta contra la de su atacante, y la muerta no puede decir nada. Los asesinatos de jóvenes negros en la Florida siguen alimentando el debate sobre la discriminación racial y también sobre las laxas leyes que permiten la tenencia de armas en Estados Unidos, donde existe proporcionalmente un arma por cada habitante. El resultado, unas 30,000 personas son aniquiladas por armas de fuego cada año y más del doble resultan heridas. Aisa García, Telesur, Miami, Florida. En agosto, Ferguson estuvo en todos los titulares de la prensa aquí en los Estados Unidos y en el mundo, con la muerte del joven afroamericano Michael Brown a manos de un policía que enlutó a una familia y ha reavivado la lucha por los derechos civiles y contra el racismo en los Estados Unidos. El gigante Mike así era llamado por familiares y amigos, quienes aseguran que su amabilidad era proporcional a su estatura. Sus sueños fueron borrados el pasado 9 de agosto, luego de que el policía Darren Wilson le quitara la vida con al menos 6 tiros, 2 de ellos en la cabeza. El hecho ocurrió entre 2 calles comerciales de Ferguson, una localidad de 21,000 habitantes y ubicada a 15 kilómetros al norte del centro de San Luis, Missouri, y donde la mayoría de la población es afrodescendiente. La muerte de Brown despertó la indignación de una población que históricamente ha sido víctima de la segregación y discriminación racial. Las protestas desencadenaron en enfrentamientos con la policía, pero el uso desmedido de la fuerza por efectivos de seguridad desató una ola de violencia, al punto de activar el toque de queda, acción que poco ayudó para callar las voces de aquellos que condenan el abuso policial. No hay excusa para la fuerza excesiva por la policía o cualquier acción que les niegue a las personas el derecho a protestar pacíficamente. La nuestra es una nación de leyes, para los ciudadanos que viven en ella y para los ciudadanos que las hacen cumplir. La muerte del joven también despierta temores ante la impunidad. Y ahora nos trasladamos a Nueva York, en donde la muerte del hombre afroamericano de 43 años y padre de 6 hijos, Eric Garner, también ha impulsado las movilizaciones en contra de los atropellos de la policía.
Tenemos que parar el abuso policial. Ese es el lema de organizaciones como La Policía Nos Mira, quienes muestran su preocupación de que más personas afroamericanas puedan ser víctimas de abuso policial tras la muerte de Eric Garner, un hombre de 43 años quien falleció el pasado 17 de julio por un estrangulamiento efectuado por un agente de policía durante un arresto por venta ilegal de cigarrillos. Esto es muy triste y no son los únicos. Hay miles de casos en todos los Estados Unidos que han sido víctimas de abuso policial y que está impactando especialmente a las comunidades de negros y latinos. Es por eso que nos vemos forzados a luchar y conseguir justicia. Sobre el caso de Garner existe un video en que se ve al hombre afroamericano de 43 años siendo atacado por la policía. Sin embargo, las autoridades no han detenido al oficial, pero sí arrestaron a la persona que grabó el video. Definitivamente el sistema judicial de Estados Unidos está fallando. Definitivamente es una discriminación de las personas por cómo ellas lucen. Según la organización Comunidades Unidas para un Cambio de la Policía, la muerte de Eric Garner se suma a la de otros afroamericanos como Ramerly Graham y Sim Bell, víctimas de abuso policial, casos que todavía no se esclarecen y de los cuales sus responsables siguen libres. Hacemos una segunda pausa y al regreso más sobre racismo en los Estados Unidos. Para mí la responsabilidad en el trabajo comienza desde el primer momento que me levanto en la mañana y me dispongo a ir para el canal. Yo creo que la responsabilidad está presente en todas las facetas de un periodista. En este caso, nosotros como trabajadores ciudadanos Telesur. A la hora de la hora uno tiene que circunscribirse en cuál es la trinchera que debe defender. El soldado está en el campo de batalla, pero nuestro campo de batalla es la información. Mantener informado al pueblo llega a convertirse en una necesidad de la sociedad. Bueno, yo creo que la primera responsabilidad como latinoamericano es la que llevo como cubano, porque le está representando un país en una cadena multiestatal de noticias, que es algo que se dice quizás fácil, pero no es muy fácil de cumplir. Yo creo que lo he hecho sobre la base del estudio diario y el espíritu de superación. Son los abanderados de la repostería tradicional chilena, hijos pródigos de la región de la Ligua. Son los dulces más dulces de Chile. Vamos a hacer uno de los varios chilenitos, estos dulces chilenos de distintas variedades, y vamos a hacer uno en particular, se llama empolvado. Chilenitos, un sabor me trajo hasta aquí. Sábado, solo por Telesur. En este 2014, el periodista Reinaldo Taladrid en muchas ocasiones nos dio su análisis sobre el racismo y el abuso policial. Veamos qué nos dijo. Muchas gracias y un saludo a todos los televidentes de Telesur. Recuerdo perfectamente hoy la noche de noviembre del año 2008, cuando Barack Hussein Obama fue elegido presidente de los Estados Unidos. Recuerdo lágrimas en los ojos de algunas grandes personalidades afro-norteamericanas como Oprah Winfrey, Jesse Jackson, y también recuerdo cómo a partir de ese momento algunos aseguraban, se acabó el racismo en los Estados Unidos. Otros decían, bueno, ¿cómo vamos a hablar de racismo si el presidente y comandante en jefe de esa nación es ahora negro? ¿Cómo vamos a decir que hay racismo? El debate era muy incipiente, pero hoy, casi 8 años después de aquel acontecimiento, cuando se le pregunta a los negros norteamericanos, ¿cree usted que el racismo desapareció, disminuyó o se acabó durante el gobierno o el mandato
después fue reelecto, de Barack Hussein Obama, casi el 70% dice que no, que ni se acabó ni ha disminuido. Como todo fenómeno, creo que es un fenómeno complejo, multicausal y difícil de analizar en poco tiempo. Pero les propongo compartir una pequeña reflexión que he hecho sobre este tema a partir del programa de hoy, de 10 razones, las cuales solamente voy a enumerar, no hay tiempo para explicarlas, de por qué, en mi opinión, no se acaba el racismo en los Estados Unidos. Veamos. La primera, los negros siguen ganando menos dinero, de acuerdo a todas las estadísticas, que los blancos por igual trabajo. Número 2, el desempleo afecta. Son el 18% de la población, pero tienen más de un 18% de desempleo. Por tanto, la minoría afro-norteamericana es más afectada hoy por el desempleo. Número 3, siguen viviendo en barrios más pobres. Los barrios más pobres, los más insalubres, siguen siendo donde vive la mayoría o una parte importante de esta comunidad. E incluso un dato importante que ya dimos aquí en este programa, en los barrios que están cerca de las plantas químicas, con peligro para la vida incluso de las personas, casi el 50% de los que los habitan son de la raza negra, siendo solamente el 18% de la población de ese país. 4. El uso de los perfiles raciales por la policía ha ido en aumento y se ha extendido a otras fuerzas del orden público. O sea, parar a a cuestionarla, etcétera, por autoridades del orden público solamente por ser de la raza negra. Esto, lejos de disminuir, se ha incrementado. Número 5, la proporción de población penal de raza negra es muy superior al aproximadamente 18% que son de la población del país. En un país que tiene la mayor proporción de población penal del mundo por habitante, los negros son la mayoría de esta población penal, lo cual, lejos de disminuir, con las cárceles ahora convirtiéndose en negocios privados, ha aumentado. Número 6, después de lo de Ferguson, lo que ha ocurrido también en San Luis y en otros lugares, al parecer no se detiene, sino que es ya casi constante el famoso incidente. Policía blanco asesina a adolescente o a joven negro desarmado. No se ha eliminado este problema, se sigue repitiendo. Después vienen las manifestaciones y, lo más importante, después viene la represión violenta a estas manifestaciones protestando por el asesinato de adolescentes negros jóvenes desarmados. Número 7, o número 8 en este caso. Con las nuevas legislaciones estatales de identificación de votantes se está destruyendo uno de los grandes logros que se logró en las luchas, insisto, en las batallas por los derechos civiles en la década de los 60. Se están aprobando a nivel de Estado obligaciones de que hay que presentar X cantidad de identificación para poder votar. ¿Y quiénes son los más afectados? Los pobres y especialmente los de raza negra, que ni tienen condiciones ni recursos y muchos son privados de su derecho al voto, que, repito, se ganó luchando en aquellas famosas batallas por los derechos civiles de los años 60. Número 9, y sigo con estas 10 razones, cada vez se cuestionan y se van eliminando más componentes de los famosos programas de acción afirmativa que trataban de lograr la igualdad, dándole más oportunidades a miembros de las minorías negras. Se eliminan con distintos pretextos, pero se están eliminando en varios estados, a niveles estatales e incluso a niveles federales. Y número 10, y es la última de las razones, al final del gobierno, del segundo mandato del primer presidente negro en la historia de los Estados Unidos, escuchen esto, se han multiplicado, y cito, por 8.000 los grupos de supremacía blanca, los grupos de odio racial, y ojo con esto, la inmensa mayoría, para no decir todos, están armados hasta los dientes. Se han multiplicado por 8.000 los grupos que van desde el Ku Klux Klan hasta de otros tipos, hasta los nazis, que todos tienen un componente racista y todos son discriminadores raciales en todos los sentidos, por 8.000, y repito, están armados. Aquí tiene 10 razones, aquí están los hechos,
Quizá esto le ayude a entender por qué aproximadamente el 70% de los negros en Estados Unidos considera que el racismo ni se ha acabado ni ha disminuido. Repito, los dejo con los hechos. ¿Para qué? Para que, como les pido cada semana, ahora saque usted sus propias conclusiones. Las protestas en Ferguson no dejaron de ser noticia meses después de la muerte de Michael Brown. Las demandas de los manifestantes van más allá de pedir justicia por este caso. Muchos residentes locales dicen que las frustraciones de la comunidad afroamericana en San Luis van más allá del asesinato de Michael Brown. Muchos señalan que la dura realidad económica en algunas zonas pobres de la ciudad también alimenta las tensiones continuas. San Luis está considerado como una de las ciudades más peligrosas del país, con altos niveles de delitos violentos, incluyendo asaltos, asesinatos y violaciones. Una nueva comisión iniciada por el gobernador de Missouri tiene la tarea de investigar las condiciones socioeconómicas que rodea el descontento. Algunos residentes locales dicen que un sistema de educación pública deficiente dificulta ir a la universidad y conseguir empleos bien remunerados a los afroamericanos. No tenemos ingresos para estudiar en las universidades que queremos, así que sin ese dinero, ¿cómo vamos a pedir un préstamo para poder estudiar? Otros habitantes dicen que los duros estándares de las escuelas de San Luis provocan que algunos distritos escolares pierdan su acreditación, lo que dificulta que los estudiantes avancen hacia niveles mayores de educación después de graduarse. Líderes de la comunidad culpan a los altos niveles de expulsión de las escuelas como una razón por la que los muchachos terminan privados de derechos. Las políticas de cero tolerancia crean una vía directa desde el patio escolar al patio de la cárcel. Nuestro sistema excluye frecuentemente a afroamericanos, latinos y blancos pobres del sueño americano. Continúan exigiendo justicia frente a la estación de policía de Ferguson. Ni el saldo de más de 60 detenidos después del anuncio del gran jurado los intimida. Insisten en concentrarse porque no quieren que su lucha se limite a titulares que hablen de saqueos e incendios. Ha habido manifestaciones pacíficas por más de 108 días, así que, ¿por qué es que no pueden mostrar eso? Además, publican la decisión en plena noche y esperan a que la gente esté calmada, cuando tienes a muchas personas que solo han escuchado malas noticias. Un día después de conocer la decisión del gran jurado, se incrementó la presencia policial. 2.200 efectivos de la Guardia Nacional en el área. Aún así, la población de Ferguson se siente desprotegida. El día del anuncio, la policía no hizo nada en absoluto, solo reprimir a los manifestantes, pero dejaron que hubieran saqueos, que se quemara la ciudad. Tenían la Guardia Nacional en todos los demás barrios ricos, pero dejaron que Ferguson estuviera en llamas. Pienso que esa decisión está relacionada con mantener el status quo. ¿Con qué clase dominante se siente seguro? Es eso, mantener las cosas donde están. Los ricos, la élite blanca se siente cómoda donde está y no quiere perder su posición. Si bien los abusos les ponen obstáculos en el camino, ellos se fortalecen y aseguran que la red de organizaciones creada a partir de la muerte de Michael Brown continúa batallando. No les sorprende la decisión del gran jurado, pero sienten dolor por cómo se desarrollaron los acontecimientos. Lo consideran parte de una estrategia. Mira cómo nos presentaron el anuncio. ¿Por qué nos hicieron esperar hasta tan tarde para decírnoslo? Posponiendo el día. Es como si a propósito lo hubieran hecho para calentarnos, para provocarnos. La frustración puede olerse en las calles abarrotadas de nubes de gases lacrimógenos, pero ellos prometen no parar hasta encontrar la forma de alcanzar justicia. Y hasta aquí la presente entrega de este programa especial de USA de Verdad. No olvide que puede enviarnos todos sus comentarios y sugerencias a la cuenta de correo usa-de-verdad@telesurtv.net o también escribirnos a la cuenta de Twitter @usadeverdadtlsur. Soy Francesca Emanuele y ha sido un gusto estar con ustedes. Hasta la próxima y felices fiestas.